Ayer fue el turno de porteros y defensas y hoy toca hacer el 1 por 1 de los centrocampistas del Fútbol Club Barcelona. ¡Vamos allá! ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya os comenté ayer en este canal, que os dejo de hecho el vídeo que hice por aquí, estos días de parón voy a ir aprovechando para hacer un repaso uno por uno de todos los jugadores de la primera plantilla del Barça de Hansi Flick. Lo vamos a dividir por líneas. Empecé ayer, como os decía en la entradilla, por los dos porteros y los defensas del primer equipo, además de los tres chavales del filial que están teniendo minutos, y hoy es el turno de los centrocampistas de la primera plantilla y algunos lesionados que todavía no han podido debutar, pero tengo muchísimas ganas de comentar uno por uno de forma individual todos estos nombres porque creo que es donde hay más debate, donde puede haber un poco más de intriga acerca de qué podemos ver de los distintos jugadores, de qué esperar de la versión de cada futbolista, así que tengo muchísimas ganas de hacer este vídeo y de empezar a analizar ya con los datos de StatsBomb para enseñaros los radares e ir comentando datos interesantes que den apoyo a mis opiniones, todos los centrocampistas del Fútbol Club Barcelona. Así que sin más dilación vamos a empezar por el primero, con Gavi. Vamos allá. No miento si digo que el de Gavi es uno de los debuts más esperados de los últimos años de un jugador de la primera plantilla, porque sucede que el futbolista andaluz se lesionó precisamente en su mejor momento de juego, de confianza y de relevancia en el primer equipo del Barça. Desde su debut la temporada 2021-2022, Gavi no había tenido nunca un rol protagonista en el equipo. ¿Y a qué me refiero con esto? No me refiero a que no jugase, porque fue muy importante los 2 años, sobre todo el año en el que el Barça gana la Liga, sino en un rol en el que sus virtudes fuesen importantes, se valorasen a la par con el papel que tenía. De hecho, al principio Gavi siempre fue un jugador que estaba más enfocado a la presión, luego sirvió para compensar déficit en los extremos, aprovechando su agresividad en la presión, aprovechándolo bien también que se movía en zonas interiores, pero fue el inicio de la pasada temporada cuando empezamos a ver a ese Gavi más centrocampista, más todocampista, que al final no deja de ser la esencia del jugador, que en el fútbol formativo del Barça era un interior dominante, de posesión, de contacto con la pelota, con la capacidad para llevar el juego al otro tercio y además sumar evidentemente también en cuanto a cifras. Y justo cuando estábamos viendo estallar esa superversión de Gavi, se lesionó y todavía no ha vuelto a jugar. Antes de comentar un poco qué podemos esperar de él con su retorno, hay que decir evidentemente que tenemos que tener muchísima paciencia. No quiero leer a nadie exigirle a Gavi en sus primeros partidos que sea el de su versión anterior, ni a gente que sea dramática cuando Gavi necesite tiempo, algo lógico, para poder recuperar su versión. Al final hablamos de un futbolista que juega siempre al límite, que lo basa prácticamente todo a una intensidad muy alta, que es un jugador de recorrido, de duelos, de chocar. Todo ello va a llevar un tiempo lógico y necesario. Y no tenemos que olvidar que lo más importante es tener a Gavi para 10 años, no para esta temporada que está iniciando. No tenemos que quemar al jugador, sino darle el tiempo y darle todo lo que necesite para que pueda recuperar la mejor versión, que estoy convencidísimo de que lo va a hacer, porque si estáis viendo los vídeos que cuelga el Fútbol Club Barcelona en sus redes, veréis que el nivel de Gavi asusta. Ha ganado masa muscular, se le ve muy fino y yo estoy convencido de que cada vez queda menos para que vuelvan. Así que vamos a ver el radar de rendimiento de Gavi la pasada temporada para empezar a intuir qué podemos ver de él con Hansi Flick. Vamos allá. No está nada mal el radar de Gavi la pasada temporada. Es verdad que no pudo jugar demasiados minutos, que apenas disputó ese primer tramo de competición liguera, pero fijaros los percentiles, en el 99 en 2 percentiles. ¿Cuáles fueron? Pues yo creo que no va a sorprender a nadie. Percentil 99, es decir, prácticamente el mejor de las 5 grandes ligas en cuanto a intercepciones y entradas por cada 90 minutos de juego. Prácticamente 7, una auténtica barbaridad que muestra el nivel defensivo de agresividad de este jugador, que es una auténtica burrada. Y el otro dato, que tampoco creo que vaya a sorprender a nadie, son esas 37 prácticamente presiones por cada 90 minutos. Percentil 99, un jugador que es capaz de presionar, de ganar duelos, de ir al suelo, de corregir situaciones defensivas límite. ¿Cuántos goles salvó Gavi con esas entradas, con esa capacidad de ir al choque, siendo prácticamente el último hombre? Todo eso lo ha echado de menos el FC Barcelona y evidentemente eso con Hansi Flick va a tener un impacto tremendo cuando se pueda recuperar. Además, no solo presionaba mucho, sino que ganaba más de 4,4 presiones por cada 90 minutos, es decir, muy efectivo. Percentil 94, pero ojo con esto, percentil 91
1 en faltas ganadas. Lo bien que usa el cuerpo Gavi, la capacidad que tiene para situar su cuerpo delante del jugador que le viene a presionar para poder girar y ganar muchísimas faltas. Por lo tanto, es un futbolista que bajo presión se maneja muy bien. Y ahí tenemos el otro dato. Pases bajo presión, ese tipo de pases en zonas congestionadas que nos señalan si el futbolista a nivel técnico tiene la habilidad para jugar en este tipo de escenarios. Y Gavi tenía un 87% de acierto en el pase en estas situaciones, que es un dato altísimo. Pensad que hay muchísimos centrocampistas de gran nivel que no tienen ese porcentaje de acierto en el pase en general. Gavi lo tenía en pases bajo presión. Estábamos viendo, por lo tanto, a un jugador del que siempre, de forma, creo, errónea, se ha subrayado la capacidad de trabajo, la capacidad defensiva, la pelea, y se ha obviado, se ha borrado de la ecuación todo lo que puede hacer con balón. Los que lo hemos visto y seguido con mucha atención en el fútbol formativo, sabemos que Gavi es un superdotado técnicamente y que evidentemente al final, cuando das el salto al máximo nivel, si eres capaz físicamente de estar a la altura, como le sucedió con Gavi, va a brillar esto por encima de las otras cualidades, porque es lo que va a demandar de ti el equipo. Pero con el tiempo estábamos viendo que con pelota es un jugador que puede aportar muchísimo. Visto el radar, comentado sus puntos fuertes, es que estamos ante un jugador que yo estoy convencidísimo de que con Hansi Flick, poco a poco, repito, pero la mejor versión de Gavi, cuando vaya a llegar, va a ser espectacular para el técnico alemán. Aúna todo lo que le gusta a Flick para jugar, sobre todo yo creo, más en la base de la jugada, aunque también, como hace Pedri, con licencia para ir hacia adelante. Es decir, no será un caso de Dani Olmo, que es más un mediapunta, un interior muy alto, pero si ese jugador que a nivel defensivo sirva para marcar la línea de presión, para morder dentro, para asegurarse, por lo tanto, ciertas recuperaciones en la parte alta del terreno de juego, a la vez que puede evitar situaciones de transición gracias a su lectura y a su agresividad, pero además es un futbolista para jugar en ritmos muy altos, de buen control orientado, de buena capacidad desde el pase, dominio de ambas piernas para salir de situaciones bajo presión, así que estoy totalmente convencido de que cuando Gavi vuelva a estar a su mejor nivel será pieza estructural para el equipo de Hansi Flick. Hasta la fecha, lo más relevante es que poco a poco se vaya volviendo a sentir futbolista, porque habrá estado un año lesionado, que es una burrada, es una barbaridad este tiempo en un jugador tan joven. Necesitará readaptarse, volver a coger ritmo, y yo estoy convencido de que nos va a sorprender, porque si algo ha demostrado Gavi es que su capacidad de superación está fuera de toda duda. Vamos ahora con uno de los nombres más polémicos que levantan más tertulia, por decirlo de alguna forma, en el entorno Barça. Ya sabéis cuál es, Frenkie de Jong. El jugador neerlandés todavía no ha debutado, es el mismo caso que el de Gavi, no lo hemos podido ver ni un triste minuto bajo las órdenes de Hansi Flick, y su caso es un poco más preocupante, porque al final con Gavi sabemos el tipo de lesión que hay, sabemos los plazos, pueden tardar más o menos, pero hay esa transparencia acerca del posible retorno del futbolista de la Masía. En cambio con De Jong nos encontramos en un escenario de auténticas dudas, porque se lesionó en abril, ya tuvo una lesión anteriormente en ese tobillo, y lo que parecía en principio una lesión que no era tan grave, que le podía dejar fuera 1 o 2 meses, ha terminado siendo una auténtica tortura. No ha vuelto a jugar, intentó ir a la Eurocopa y no ha podido, y por lo tanto estamos todos a la expectativa de qué nos podemos encontrar cuando el futbolista neerlandés regrese a los terrenos de juego. Por lo pronto todos sabemos que Frenkie de Jong en este Barça actual, en lo que está intentando dibujar Hansi Flick, no encaja en la posición de Dani Olmo. Así como creo que Gavi, ahí incluso podríamos verle en algunos partidos, sin ser su posición ideal, creo que Frenkie de Jong tiene dos opciones. La primera, la del mediocentro del equipo, el rol de Marc Barnal o Marc Casado, y la segunda es la opción de Pedri, aunque para mí, mi opinión es que Pedri en ese rol es bastante superior al futbolista neerlandés. Con De Jong nos encontramos en una situación compleja, porque el año pasado, pese a muchas críticas que fue recibiendo, porque la realidad es que Frenkie de Jong siempre ha estado inmerso en ese debate constante, creo que tuvo una buena temporada, por lo menos en muchos tramos. ¿Cuál es el principal problema de Frenkie de Jong? Que a sus 27 años y tras bastantes temporadas en el club, todavía yo creo que el aficionado no tiene en mente un gran partido de Frenkie en un escenario de máxima relevancia, en un clásico, en unas eliminatorias de Champions o incluso de Europa League. Ahí Frenkie de Jong siempre creo que sus mejores momentos han sido cuando ha sido ese secundario de lujo, bien sea en un Barça que funcionaba con Busquets, con un gran Pedri. Ahí de Jong ha podido aportar lo suyo y ha sido un jugador muy importante y ha jugado a muy buen nivel, pero nunca hemos dicho este es el Barça de Frenkie de Jong.
Creo que quizás solo el tramo de la temporada 2021 bajo Ronald Koeman, el Barça tuvo buenos tramos de juego en el segundo parte de la temporada, pero salvo esos tramos donde le vimos de líbero, de interior con mucho peso en el último tercio, no hemos podido ver al Frenkie de Jong del Ajax y ni siquiera se ha acercado a esos niveles de impacto. Aún así, ahora con el radar de StatsBomb veremos cómo fue la pasada campaña para el futbolista neerlandés. Puntos fuertes, puntos débiles y luego comentaremos dónde podemos verle en el Barça de Flick. Vamos allá. El radar de Frenkie de Jong la pasada temporada nos muestra cosas interesantes. El primer punto, percentil 99 en cuanto a progresiones hacia el último tercio. En el anterior curso con Xavi, con ese sistema que buscaba tener ese famoso cuadrado con 2 jugadores en la base y 2 interiores, De Jong siempre fue el único futbolista que siempre se mantuvo en la base del cuadrado. Gundogan o Pedri o Gavi los vimos jugar en ambos roles, en cambio el bueno de Jong siempre se mantuvo en la misma posición. Eso hizo que en un Barça que tuvo mucha posesión, él fuese el principal futbolista encargado de llevar la pelota arriba. Dio un paso adelante en ese sentido, aunque es un dato que nos muestra que es capaz de hacer progresar al equipo, pero tampoco nos dice cómo lo hace y bajo qué circunstancias. Por lo tanto, es ese primer dato interesante, pero que tampoco nos está diciendo mucho. Otro dato que me parece ya así un poco más relevante es que vimos una mejoría a nivel defensivo en cuanto a agresividad. 4,54 entradas e intercepciones por cada 90 minutos, percentil 92. Es un jugador que siempre ha sido señalado por su pasividad defensiva, y ciertamente lo es. Fijaros en este dato, ganó 2,5 presiones, la mitad de las que ganó Gavi. Claro, estábamos hablando de un jugador que tiene la capacidad física para recorrer muchos metros, que es un futbolista del que todos los jugadores del Barça dicen que es de los que más sorprenden los entrenamientos, y luego te encuentras con que a nivel defensivo no es capaz de ganar ciertas situaciones del juego, no es capaz sobre todo de leer qué espacios ocupar. Él tiene la tendencia a defender siempre al hombre y le cuesta muchas veces defender de forma mixta, y el Barça siempre o prácticamente siempre ha tenido un posicionamiento más mixto, no una presión al hombre al uso. Por lo tanto, ahí De Jong es uno de sus puntos débiles. En cambio, vimos que mejoró en esa agresividad en cuanto a la hora de hacer entradas e intercepciones. Estuvo con casi 80 pases por partido, de lejos el centrocampista más dominante del equipo en ese apartado. En el último tercio, fijaros el impacto, 20 pases por cada 90 minutos en ese último tercio. Bajo presión, sabemos que es un jugador hiperfiable, Frenkie de Jong, percentil 86 en pases bajo presión para el neerlandés, un dato fantástico que nos señala la capacidad que tiene para jugar en este tipo de escenarios, y 1,72 pases hacia el área contraria, que también es un dato muy bueno el de Frenkie de Jong. Por lo tanto, viendo este radar, la gente se puede preguntar, ostras, ¿y por qué existe ese debate acerca de un jugador que ha tenido a nivel estadístico por lo menos una temporada de notable alto, de prácticamente excelente? La realidad es que es por lo que comentaba anteriormente, porque ha sido un jugador muchas veces poco determinante en escenarios en los que se le exigía que lo fuese. Él al final no deja de ser un centrocampista muy bueno en la conducción, con mucha capacidad para asumir responsabilidades, superar líneas de presión y con un muy buen pase bajo presión, pero a veces la sensación es que no termina de pesar en la construcción porque no da ese dinamismo, y que en el último tercio De Jong nunca ha sido un jugador que haya destacado ni por el gol ni por los últimos pases. Por lo tanto, muchas veces se ha quedado en tierra de nadie. Yo tengo la sensación de que con Hansi Flick estamos ante la última gran oportunidad de Frenkie en este Barça, porque todos sabemos cómo funciona este mundo. Si Frenkie de Jong regresa de la lesión y tiene un año a su nivel, al que todos esperamos por potencial, por características y por lo que está cobrando, todo el mundo va a olvidar lo que ha ido sucediendo estos meses y volveremos a estar hablando de Jong como lo que todos pensábamos que sería a estas alturas de su trayectoria. Pero la sensación es esta, que no le quedan muchas más balas. Primero porque se le acaba el contrato en 2026, segundo porque la afición ya no tiene demasiada más paciencia, y tercero porque por detrás estamos viendo como los Pedri y los Gavi vienen muy fuertes, y detrás por la masía hay chavales que están apretando fuerte. Por lo tanto, De Jong no va a tener siempre crédito infinito, aunque sigo pensando que si un entrenador es capaz de sacar su mejor versión, este es Hansi Flick, por ese juego más vertical, por esa capacidad que va a tener el Barça de juntar más jugadores en zonas interiores. Ahí él se puede encontrar más cómodo, y yo estoy deseando verle ya, a diferencia de mucha gente que dice, no, ¿dónde vamos a meter a De Jong? ¿Cómo lo podemos ver en este Barça? Los buenos jugadores siempre encuentran acomodo. Evidentemente habrá que ver cómo, pero yo soy de los que piensa que los buenos siempre en el campo, y De Jong, no olvidemos, es un muy buen jugador. Esto que vaya por delante. Eso sí, como os digo,
tengo la sensación de que estamos ante el último tren del jugador neerlandés. La gran revelación de la pasada temporada, el bueno de Fermín, todavía no lo hemos podido ver a su mejor nivel. Ha tenido una pretemporada inexistente del todo, con muchos partidos con la selección española, sobre todo en los Juegos Olímpicos, donde fue el MVP clarísimo, y todavía no ha gozado de minutos importantes en el Barça. Y ahora su lesión, una auténtica pena, porque no lo podremos ver en el próximo mes, ha retardado el retorno al mejor nivel de un Fermín, que yo estoy convencido, como os dije en un vídeo hace unos meses aquí en el canal, que va a ser uno de los jugadores más importantes de este Barça. Cuando hablo de importantes no me refiero que vaya a ser titularísimo, sino que al final en un fútbol de 5 cambios importa tanto el que sale de inicio como el cambio número 12. Y estoy convencido de que Fermín lo tiene todo para ser ese jugador revulsivo y evidentemente titular en muchos escenarios. La pasada temporada fue espectacular, descubrimos a un jugador intenso, a un futbolista con mucho gol, con mucha llegada, con capacidad para hacer muchos movimientos verticales, no solo de recibir al pie, sino también en profundidad, y descubrimos a un Fermín que, ojo, no podemos olvidar que en su trayectoria en categorías inferiores siempre fue delantero, jugó o bien en banda o bien de falso 9. Hemos descubierto a ese Fermín más interior ya en el fútbol profesional, pero su naturaleza, lo que ha hecho toda la vida ha sido atacar la última línea, y por lo tanto podríamos considerarle prácticamente un delantero vestido de centrocampista. Yo creo que en el Barça de Flick, por lo que estamos viendo, Fermín encaja muy bien en ese rol de Dani Olmo, pero también en ese extremo que cae en zonas interiores. No es tan potente como Rafinha para atacar la profundidad, pero tiene colmillo y luego tiene uno de los mejores golpeos de toda la liga. Es un jugador que con ambas piernas sabe y puede disparar desde media y larga distancia, y eso es oro para un equipo que va a hundir mucho a las defensas rivales, y quizás uno de sus puntos de mejora es el último pase. Vamos a ver el radar de la pasada temporada para ver en qué destaca Fermín y cuáles son los puntos que tiene que mejorar. Vamos allá. El radar de Fermín ya en pantalla. Vemos primero un dato que nos llama la atención. Percentil 99, ojo con esto, en cuanto a presiones por cada 90 minutos. 38 presiones ajustadas al valor de la posesión. Una burrada el dato de Fermín, que fue, de hecho, lideró el Barça el pasado curso en cuanto a presiones. Fue el jugador que cuando estuvo en el campo más presionó. Esto es un factor importantísimo en el Barça de Flick, ya no solo en el Barça de Flick, sino en el fútbol actual. Tener a un centrocampista o a un atacante con esa intuición, con esa agresividad, con esa generosidad en el esfuerzo, es muy, muy, muy relevante. En pases bajo presión, muchas veces se ha dicho de Fermín que es un jugador poco preciso, que es un jugador que no tiene esa precisión que pueden tener Pedri, Gavi o De Jong. Estando en parte de acuerdo, creo que no es un jugador tan fino en el control y que muchas veces va sobreacelerado y tiene que pausarse un poco. Tiene un 83% de acierto en este tipo de envíos. Esto para un jugador que arriesga, que juega en última línea, que por lo tanto tiene menos espacio y que suele tomar decisiones verticales, suele arriesgar desde el pase. No está nada mal, es un porcentaje muy alto, de hecho, percentil 87. ¿Qué más vemos? Contrapresiones, 0,61 contrapresiones ganadas por cada 90 minutos. Muy importante este dato porque nos señala a ese jugador que es bueno en los primeros 5 segundos después de una pérdida, que es precisamente lo que está intentando implementar, y de hecho de momento con éxito, Hansi Flick, tener a futbolistas que se despierten rápidamente tras una pérdida y puedan saltar de forma agresiva, y eso Fermín también fue el mejor jugador de la plantilla la pasada temporada. En cuanto a entradas e intercepciones, 4,7 por cada 90 minutos, percentil 93, fantástico a nivel defensivo, más de 4,6 presiones ganadas, también fantástico. Y luego vemos aquí, por ejemplo, es un buen regateador, más de 1,2 regates, y que ayudó a progresar al último tercio, 5 progresiones hacia el último tercio, datos interesantes teniendo en cuenta que muchas veces iniciaba muy arriba. Creo que tiene todavía mucho margen de crecimiento a la hora de gestionar situaciones de juego, que no haga solo jugadas, sino que también permita hacer jugar al equipo, pero tenemos que ver también qué le demanda el nuevo entrenador, ahí podremos resolver algunas dudas. Pero a mí lo que más me fascinó, ya lo podéis ver, son esos 8 goles de 51 disparos, pero es que según StatsBomb, según la estadística avanzada, sumó 6,93 expected goals, por lo tanto estuvo más de un gol por encima de lo esperado. Pero mirad las zonas de remate, podéis ver cantidad de remate en el punto de penalti. Y esto es importantísimo teniendo en cuenta que hablamos de un equipo como el Barça, que con Flick está llenando muy bien el área, que tiene a muchos jugadores ahí, que está metiendo muchos balones en zona de peligro. Contar con un futbolista de la talla de Fermín con esa intuición, podemos estar, si está sano y si tiene minutos, ante un futbolista que vaya a sumar más goles a su cifra.
Y 8 goles para un centrocampista ya son muchos, pero yo creo que el nivel de Fermín, el techo, es prácticamente duplicarlo. No digo este año, ojo, digo que creo que Fermín tiene el potencial para ser un centrocampista de 15-20 goles por temporada. Y esto son cifras muy mayores, pero es que fijaros la cantidad de buenos remates que cosecha. También, ojo, desde fuera del área, que ahí solo marcó un gol el año pasado en Liga, y yo le veo que puede superar perfectamente esta cifra. Eso sí, el año pasado no se fue con ninguna asistencia en Liga. Ahí tenemos en pantalla el mapa aquí de todos los pases que terminaron en un tiro. Tuvo 14 pases que terminaron en un tiro, creo que son cifras bastante pobres para un jugador que está jugando en esa zona, pero fijaros, aquí en derecha lo que nos muestra son dónde se dieron los disparos que provocaron los pases de Fermín. Y hay un dato interesante, y es que solo generó con esos 14 envíos 0,76 goles esperados, es decir, remates de poca calidad, que no dejaba al compañero en ventaja, que no eran pases demasiado precisos. Y esto ahí es donde yo creo que tiene más margen de mejora. Fermín no es un pasador excelente, es un jugador de ritmos altos, de transiciones, de cargar el área, pero le falta ese punto de finura que precisamente tanto Dani Olmo como Pedri sí tienen. Pero estoy convencido de que con Hansi Flick esto podrá aumentar y podremos ver ese Fermín un poco más preciso, viendo mejor a los compañeros en el último tercio, además de mantener la esencia del futbolista que es decir, esa llegada, esa capacidad de estar siempre permanentemente amenazando la última línea. Es uno de los jugadores, y os digo la verdad, que más ganas tengo de ver, así que la lesión, la verdad que me ha dejado bastante frío. Ahora es turno para uno de mis futbolistas protegidos. Ya sabéis a quién me estoy refiriendo, sí, a Pedri González. El canario ha empezado la temporada como un auténtico tiro. La mejor de las noticias, como comenté hace poco en mi cuenta de X, es que haya sumado 3 titularidades seguidas y prácticamente jugando los 90 minutos. En algún partido lo han cambiado en los últimos instantes, pero acordaos, el año pasado a Pedri se le cambiaba en el minuto 60, en el minuto 65, y en muchos partidos no tenía esa continuidad. Así que la mejor, de momento, tocamos madera, de las noticias es ver a Pedri al máximo nivel. No descubrimos nada, pero con el canario hace falta reivindicar ciertas cosas, porque muchas veces he leído ciertas barbaridades por parte precisamente de aficionados del FC Barcelona que decían que se tenía que vender a Pedri, que era un jugador que no aportaba nada, que la gente estaba cansada, y yo honestamente me llevaba las manos a la cabeza. Pedri es uno de los jugadores más especiales que hay en el mundo. De verdad, es un centrocampista espectacular. El único problema de Pedri es el hándicap de las lesiones. Y es muy joven, no olvidemos que tiene 21 años todavía. Le queda toda una trayectoria por delante. Si logra revertir lo que estoy convencido de que lo va a hacer, estamos ante un centrocampista que primero puede jugar en muchas posiciones. Hemos visto a un Pedri en la selección de mediapunta. En el Barça está jugando prácticamente de doble pivote. Todo ello a un nivel altísimo. Es capaz de no perder valores bajo presión, da sentido al juego, tiene golpeo con ambas piernas, tiene desborde en zonas interiores, último pase, tiene gol, porque estamos viendo que Pedri, acordaos, antes de su lesión en la temporada 21-22 acumuló bastantes goles. Tiene que mejorar, evidentemente, claro, porque es muy joven y ha tenido poca continuidad, pero solo con ese pack estamos ante ya uno de los mejores proyectos de centrocampista. Y la mejor de las noticias es que pienso que Hansi Flick está entendiendo al jugador canario. En una entrevista reciente, Pedri ha destacado de que con Flick lo está usando mucho más de 6, más retrasado, más cerca del mediocentro, y que eso le gusta porque le encanta estar en permanente contacto con la pelota. Yo nunca he entendido cuando a Pedri se le ha alejado. Hablamos de un jugador hipercreativo, pero que su principal cualidad es que entiende los espacios como nadie y sabe hacer jugar al equipo, tiene ritmo en sus pases. Con cada envío que él da es un mensaje para el compañero, un pase que mejora la siguiente acción de una manera natural, nada forzada. Y además, bajo presión, es uno de los futbolistas más hábiles, más capacitados para eliminar a los contrarios y por lo tanto generar ventajas de forma orgánica. Vamos a ver la pasada temporada porque creo que os va a sorprender su radar de rendimiento, así que voy a mostraros ya lo que nos dice StatsBomb. Vamos allá. Mirad el radar de Pedri el anterior curso. Es verdad que no tuvo muchos minutos, jugó bastante, de hecho tuvo menos lesiones que en la temporada 22-23, el año pasado Pedri tuvo más continuidad. ¿Y qué nos muestra este radar? Primero, percentil 99 en cuanto a presiones, 32 presiones por cada 90 minutos. No está nada mal para un jugador que teóricamente no corría. Pues bueno, aquí nos muestran estos datos que era uno de los jugadores de las 5 grandes ligas en su posición que más presionaba. Otro dato interesante, ganaba 0,68 presiones por cada 90 minutos. De los mejores futbolistas, también en su posición,
contrapresionando, es decir, activándose en los primeros 5 segundos a la pérdida. Ganaba más de 4 presiones por encuentro, es decir, a nivel defensivo estamos viendo todo datos excepcionales, al nivel de Gavi o de Fermín, que precisamente si algo hemos destacado de ellos es su nivel defensivo, es su compromiso, es su capacidad de correr. Pedri tiene una forma de correr lenta, es un jugador que va a su propio ritmo porque es tan bueno que los mejores jugadores, y eso es algo que a veces hace falta recalcarlo, van a su propio ritmo, a su propia velocidad. Un buen jugador no es aquel que corre más, es aquel que a su ritmo es capaz de jugar mejor que el resto. Más datos interesantes. A nivel creativo, Pedri el año pasado, por ejemplo, más de 8 progresiones hacia el último tercio, fue uno de los jugadores más importantes en ese sentido, pero es que además generó 2 envíos por cada 90 minutos hacia el área contraria. Cifras buenísimas. Y ojo con este dato, 0,23 asistencias esperadas. El mejor centrocampista del Barça en ese sentido. Y este dato es interesante porque al final lo que nos está mostrando, lo que te dice la asistencia esperada, es darle un valor al pase en referencia al disparo. Es decir, si el disparo que genera ese envío es de calidad, pues se cuenta como un muy buen pase. Luego el delantero puede mandar el balón a las nubes, puede mandarlo al muñeco o puede marcar, hay muchas opciones, pero el envío ha generado una situación de ventaja. Y esto es realmente lo más importante. Porque muchas veces tú das un mal pase y el compañero es capaz de transformarlo en una jugada y eso va a contar como asistencia, pero muchos grandes envíos se van a perder. Y esta estadística nos permite ver el nivel creativo real de los futbolistas y Pedri fue uno de los mejores jugadores de las 5 grandes ligas, al nivel de Florian Wirtz, al nivel de Bruyne. Es decir, hablamos de este tipo de niveles en Pedri, estando, como os he dicho antes, en una temporada extraña, con dudas, en un nivel físico inferior al que nos tenía acostumbrados, y aún así su radar de rendimiento fue espectacular. Y es que muchas veces somos tan exigentes que perdemos la referencia de la realidad. Vemos aquí el mapa de pases. El año pasado generó 37 ocasiones de gol. A diferencia de Fermín, mirad este dato. Los pases de Pedri solo dio 2 asistencias, pero es que generó más de 4 goles esperados. Sus compañeros desaprovecharon esas oportunidades prácticamente a la mitad. Lo lógico en equipos del nivel del Barça, a nivel técnico, es que si tú generas 4 goles esperados, termines marcando 6 o 7. Incluso a veces duplicándolo, porque tienes a delanteros capaces de marcar en situaciones más difíciles. Pero en Pedri no. En Pedri los compañeros desaprovecharon muchísimas situaciones y generó 0,11 goles esperados por remate, que es una cifra muy, muy alta. Entonces, este mapa nos está mostrando lo que es Pedri en el último tercio y con Hansi Flick estamos viendo ya lo que va a ser para el técnico, es decir, un centrocampista total, capacitado para llevar el timón del equipo, pero a la vez también capacitado para tener ese impacto en el último tercio. Y esto es muy importante porque estoy convencido de que si Pedri está sano, será uno de los mejores futbolistas de la temporada. Ahora es el turno para Dani Olmo, el gran fichaje de la temporada en clave Barça, un jugador que está teniendo un impacto impresionante en sus primeros minutos, porque no podemos decir prácticamente ni partidos. Tuvo media horita en Vallecas para lograr la remontada del FC Barcelona y fue titular con una exhibición impresionante en el último partido de la Liga ante el Valladolid. De momento lo que estamos viendo con Dani Olmo es que para Hansi Flick es un mix entre un delantero y un centrocampista, que es precisamente la mejor versión posible del futbolista catalán. Al final, para Olmo, si tú te lo imaginas como un extremo, que yo creo que mucha gente en verano pensaba que era o Dani Olmo o Nico para esa teórica banda izquierda, ahí con Dani Olmo surgían las dudas. ¿Por qué? Porque no tiene una carrocería de extremo élite, no es un jugador con un gran cambio de ritmo, es un futbolista que sus cifras a nivel goleador no han sido espectaculares a lo largo de su trayectoria y por lo tanto la gente ahí empezó a dudar. Evidentemente sus problemas físicos, las últimas campañas tampoco ayudaron. Pero ¿qué pasa? Que para Hansi Flick los extremos son jugadores, sobre todo en ese perfil izquierdo, más interiores, lo estamos viendo en Rafinha, y que los interiores, sobre todo en el Bayern, lo vimos también en la figura de Leon Goretzka, que nada tiene que ver con Dani Olmo, también son a veces delanteros. Dani Olmo le permite al técnico alemán tener un interior a la vez que no pierde a un delantero extra, porque Olmo, en el partido ante el Valladolid, tuvo 13 participaciones en el área contraria. Fue el jugador que más balones tocó en esa zona junto a Lewandowski, junto al delantero centro del equipo. Ha rematado 9 veces en 140 minutos. Es el tercer jugador del Barça que más remates ha hecho, habiendo jugado la mitad de los minutos. Y eso todo a la vez combinado con un futbolista que tiene capacidad para jugar entre líneas,
que aguanta bajo presión, que puede incluso, si Pedri no está, ser el interior que baja a recibir, que da continuidad al juego. Es decir, es una navaja suiza de primerísimo nivel. Yo tengo muchas expectativas con esta versión, repito, de Dani Olmo. A mí me costaba más imaginármelo como ese extremo abierto en banda, y creo que su techo baja mucho y por lo tanto creo que ahí hubiese sufrido un pelín más. Pero en esta versión de jugador interior, dinámico, que aporta fluidez, que combina, que busca la pared y que tiene mucha capacidad para pisar área, hablamos de un centrocampista que perfectamente puede irse a los 10, 15 goles, y ojo con las asistencias, porque si algo tiene Dani Olmo es su último pase, y tiene mucho gol. Siempre digo lo mismo, al final para analizar si un jugador tiene o no tiene gol, no basta solo con mirar la hoja estadística. Es decir, este jugador en 3 años no ha superado los 10 goles, no tiene gol. No podemos actuar así porque hay muchísimos matices. ¿Dónde dispara? ¿Qué le pide su entrenador? ¿Qué tipo de ocasiones tiene? ¿Hay más referencias goleadoras en su equipo? ¿Es él el encargado de disparar todas las ocasiones que se generan o de generarlas? Todas estas preguntas se tienen que tener en cuenta, y él venía de un contexto de transiciones donde tenía 2 delanteros normalmente por delante, por lo tanto él se ocupaba más de dar ese juego por detrás, pero es un futbolista que tiene un golpeo demoledor y ya lo estamos viendo, y por lo tanto en este Barça, por el tipo de juego que estamos viendo con Hansi Flick, estoy convencido de que las cifras de Dani Olmo se van a inflar bastante. Es una auténtica pena la lesión de Marc Barnal porque tenía muchísimas ganas de dedicarle este espacio. No lo voy a hacer porque no tendría ningún sentido dedicarle un vídeo a un jugador que apenas ha estado y que además, por desgracia, como digo, no vamos a poderle disfrutar en toda la temporada. Solo decir que estoy convencido de que va a ser el futuro mediocentro del equipo, y que lo mismo que digo con Gavi, paciencia infinita con él, nada de prisas, tiene todavía 17 años, por favor, vamos a tener todos calma, y que lo más relevante es que se recupere bien, que si el año que viene tiene que jugar solo 15 partidos para tenerlo aclimatado, no pasa nada, no es ningún drama. El Barça tiene que trabajar pensando en que Marc Barnal tiene que ser el centrocampista titular para 15 años, no para una temporada. Y esas prisas a veces queman jugadores, y por lo tanto esto es relevante que todo el mundo lo tenga claro, y estoy convencido que con Flick va a ser así. Quien no podía faltar en esta lista, quien no podía faltar, es Marc Casado, ya con ficha del primer equipo, ya oficialmente siendo jugador de la primera plantilla, y tenía muchísimas ganas de hablar de uno de los jugadores más interesantes para analizar, porque honestamente con Marc Casado suceden distintas cosas. La primera es que él siempre ha sido un mediocentro, que la pasada temporada fue uno de los 3 mejores jugadores del filial en una temporada histórica, y que ha aterrizado en el primer equipo siendo interior. Hansi Flick en toda la pretemporada y también en el debut liguero en Mestalla lo ha usado como a un interior. ¿Por qué? Por 2 motivos. El primero es porque no es un jugador preciso bajo presión, es un futbolista más limitado técnicamente, en el control orientado, no tiene la capacidad para proteger la pelota como hace Bernal, y tampoco tiene esa mente preclara de poder anticipar ciertas situaciones del juego con balón, y eso hace que en situaciones más adelantadas su capacidad de recorrido, su lectura, su inteligencia táctica brillen mucho más. Además es un jugador que se está demostrando que tiene ciertos matices interesantes para poder repetir esfuerzos y por lo tanto ocupar bien el área. Pero ahora con la lesión de Marc Barnal yo creo que no tenemos dudas de que lo vamos a ver de mediocentro. De hecho, ante el Valladolid ya lo fue. Es un partido que no tendría demasiado en cuenta porque el rival no presionó nada bien, tuvo tiempo, tuvo espacio, se mostró bien. Yo creo que es un jugador que si no le demandan mucho te puede dar un buen rendimiento, pero a mí me hace dudar, creo que se queda corto, honestamente lo tengo que decir, ojalá me equivoque, para ese rol de centrocampista mediocentro titular en el FC Barcelona, pero me parece que en el Barça de Flick, y ya hablando para el futuro, es un jugador ideal para tener en plantilla porque te cubre varias posiciones. Puede ser mediocentro, puede ser lateral, puede ser interior, porque es competitivo, porque es líder natural, porque siente los colores, porque es muy importante contar con jugadores que creen sentimiento de adherencia al colectivo. Y eso es lo que tiene Marc Casado. Es un tipo que es del Barça, que lo transmite, que lo vive, que siempre ha sido líder y que ya de muy joven ha sabido manejar este tipo de situaciones. Y la polivalencia, además de tener un buen nivel en distintas posiciones, hace que sea un jugador imprescindible para el corto, medio y sobre todo largo plazo del club. Ya digo, no como un titular, pero sí como esos jugadores que te pueden dar muchos apaños y ser importantes en muchos momentos de la temporada. Vamos a ver ahora su radar de rendimiento la anterior temporada para ver dónde destacó en el filial, en qué puntos fue uno de los mejores y dónde tiene margen de mejora. Vamos allá. Radar espectacular el de Marc Casado la pasada temporada porque tuvo un año, como os decía, impresionante. Sobre todo a nivel defensivo, fijaros
la capacidad que tiene para ganar contra presiones, 0,89 por cada 90 minutos, ya lo hemos visto. Es un perfil bastante Gavi en ese sentido, es decir, físicamente son jugadores bajos, pero muy fuertes, muy aguerridos, muy competitivos, muy luchadores, y ahí vemos ese porcentaje, 5,61 entradas e intercepciones por cada 90 minutos, cifras brutales, eso sí, un 39% de acierto en el juego directo, a diferencia de Mar Barnal, que estamos viendo que Hansi Flick sitúa al medio centro muy retrasado en las jugadas, en la presión, para poder ganar precisamente ese juego directo, para poder volver a atacar ahí. Marc Casado es más una debilidad. Pases bajo presión, 82% de acierto, una cifra muy buena, teniendo en cuenta que él en el filial jugó tanto de medio centro, de lateral que va por dentro, siempre en zonas más presionadas. 22 presiones por encuentro, cifra también bastante interesante, percentil 88, y ojo con esto también, 81% de victorias cuando realiza una entrada, percentil 97, es un jugador muy intuitivo cuando tiene que ir al suelo, normalmente suele ganar, eso sí, creo que no tiene ese punto de velocidad, tampoco es un jugador corpulento, y en la élite, donde hay más espacios, donde los rivales son más buenos, donde todo va más rápido, creo que puede tener dificultades en este tipo de situaciones. Pierde pocos balones y gana muchas faltas porque es un jugador que se suele perfilar bastante bien. Pero ya digo, esos datos muy buenos, pero a la vez tienen que estar contextualizados en Primera Federación, en el rol que él ocupaba, y trasladarlos o tratar de imaginarse a Marc Casado, por ejemplo, ante la presión de un Athletic Club, ante la presión de un Bayern, etcétera, de estos tipos de equipos que al final son los que te miden el máximo nivel. Yo creo que es un jugador muy interesante, que va a hacer una muy buena temporada, porque yo creo que le ha llegado el momento y lo tiene merecido, pero aún así, como mediocentro, que es, imagino, el rol que tendrá a partir de ahora, a mí como titular se me queda un pelín corto, y veremos si Hansi Flick no prueba otras opciones como Eric, y sobre todo cuando lleguen De Jong y Gavi, ahí tenemos ya la respuesta definitiva. Y el último nombre de esta lista es el de Pablo Torre, un futbolista que yo pensaba honestamente que saldría cedido, que el Barça no se lo quedaría en la primera plantilla tras una temporada extraña en el Girona donde tampoco tuvo demasiados minutos. Yo pensaba honestamente hace un año, cuando salió cedido al Girona, que era el contexto ideal, pero el Girona pasó de sobrevivir para luchar por la permanencia a ser un equipo de Champions, la exigencia por lo tanto subió, la temporada de Iván Martín fue impresionante, de Chigankov, de Savinho, jugadores nivel Champions League, y ahí Pablo Torre pues no pudo entrar en posiciones adelantadas, y luego evidentemente jugadores como Yangel o como Aleix, imprescindibles también, titulares y futbolistas de nivel Champions como el resto, tampoco le dejaron demasiado espacio. Pablo Torre es un jugador que no hace falta descubrir, técnicamente tiene un golpeo que puede probablemente ser de los 3 mejores de la plantilla, en balón parado, saques de esquina, faltas laterales, faltas directas, es una burrada cómo pone las pelotas. Luego es un jugador que tiene giro entre líneas, creatividad para armar ese último pase o el disparo, pero mis dudas son más en cuanto a ritmo, en cuanto a capacidad de adaptarse a la máxima exigencia del fútbol élite. Estamos viendo perfiles como Fermín, como Gavi, como Dani Olmo, es que están en las antípodas a nivel físico, y no hablo de estar más fuertes, de esa constitución, sino sencillamente una cuestión de intensidad, de ritmo, de capacidad de ganar duelos, de hacer esfuerzos, de moverse. Ahí a Pablo Torre, de momento, me cuesta verle. Es verdad que el salto era grande, que él en el Racing era un jugador muy importante en esa Primera Federación, y que el salto fue muy bestia, y que le perjudicó no jugar con el filial el año en el que estuvo en el equipo, apenas tuvo protagonismo en la primera plantilla, y eso le lastró, y el año pasado tampoco jugó demasiado con el Girona. Por lo tanto estamos hablando de un chaval joven que lleva 2 años, no diría sin jugar, pero sí con muy poco protagonismo, y por lo tanto difícil que pueda mostrar su mejor versión. Aún así yo creo que Pablo Torre me lo imagino sobre todo más en contextos donde el Barça necesite remontar en últimos minutos, donde necesites acumular a jugadores de buen pie en el último tercio, porque si tú le permites a Pablo Torre recibir en los últimos 25-30 metros y que alimente el área, que busque golpeos, que busque filtrar, que se anime con el disparo, tenés un jugador capaz de hacer cifras y de ganarte o abrirte algunos partidos. Ahora sí, no me lo imagino como un jugador importante en este Barça, honestamente, me sorprendería, y repito, ojalá me equivoque, porque Pablo Torre es un futbolista que por perfil me gusta, pero tengo esas dudas y quiero ver si se resuelven esta temporada. Hasta aquí el vídeo de los centrocampistas, espero que os haya gustado. Os recuerdo que para ayudar a que esto siga hacia adelante, para
mostrar vuestro apoyo al canal. Es importante que dejéis un like, que comentéis. Yo siempre trato de responder a todo el mundo y que os guste este tipo de vídeos. Yo lo estoy pasando muy bien, así que nos vemos ya la semana que viene, lunes o martes, vais a tener el último vídeo analizando la delantera y también a Hansi Flick. Pero ojo, mañana vídeo de preguntas y respuestas especial de parón de selecciones. Me podéis preguntar lo que queráis sobre el Barça, sobre la Liga, sobre lo que queráis de fútbol. Dejadme también vuestras preguntas por aquí y nos vamos viendo en este canal. Muchísimas gracias.